Freud avanza un paso más. Conecta la teoría de los sueños con la función del reposo. El sueño es una necesidad fisiológica y nuestro organismo tiende a protegerlo todo lo que puede. Si sintiéramos esos deseos intensos e irracionales cuando dormimos, nos perturbarían y acabarían por despertarnos. De ese modo estorbarían la necesidad biológica de dormir. ¿Qué hacemos entonces para resguardarnos el reposo? Nos imaginamos que nuestros deseos han sido satisfechos y en lugar de una perturbadora privación nos queda un sentimiento de satisfacción. Freud llega de este modo a la suposición de que la esencia de los sueños es el cumplimiento alucinatorio de deseos irracionales. Su función es la de preservar el sueño. Esta explicación se entiende más fácilmente en los casos en que los deseos no son irracionales y en los que por consiguiente los sueños no están deformados. Eso es, según Freud, lo que acontece en los sueños corrientes. Supongamos que alguien ha comido un plato muy salado antes de irse a dormir y siente por la noche una intensa sed. El hombre sueña que va a buscar agua, que encuentra una fuente y que bebe grandes cantidades del fresco y agradable líquido. En lugar de despertar y levantarse para satisfacer la sed, se da una satisfacción alucinatoria mediante la fantasía de que bebe agua y continúa durmiendo. Todos conocemos esa especie similar de satisfacción alucinatoria que experimentamos cuando suena el despertador. Producimos en ese mismo instante un sueño en el que oímos las campanas de la iglesia y pensamos que es domingo y no tenemos que levantarnos temprano. También en este caso el sueño ha cumplido la función de proteger el reposo. Freud sostiene que esas sencillas realizaciones de deseos, que en sí mismos no son irracionales, son relativamente raras en los adultos, aunque más frecuentes en los niños, y que en general los sueños no son la realización de esa clase de deseos racionales, sino de los deseos irracionales que reprimimos durante el día. Otra de las teorías que formula Freud sobre la naturaleza de los sueños es la que esos deseos irracionales que se ven cumplidos en los sueños tienen sus raíces en la infancia, que tuvieron vida cuando éramos niños, que continuaron luego una existencia subterránea, que cobraron vida en nuestros sueños. Este concepto se basa en la teoría general de Freud sobre la irracionalidad del niño. Para Freud, el niño tiene muchos impulsos asociales. Como carece del vigor físico y el conocimiento necesario para seguir sus impulsos, resulta inofensivo y no es necesario defenderse de sus perversos designios. Pero, si se considera la calidad de sus tendencias y no sus consecuencias prácticas, el niño es un ser asocial y amoral. Esto se verifica en primer lugar en lo que respecta a sus impulsos sexuales. Según Freud, todos aquellos impulsos sexuales que cuando aparecen en el adulto son llamados perversiones, forman parte del desarrollo sexual normal del niño. En el niño, la energía sexual, la libido, se concentra en la boca, luego se relaciona con la defecación y finalmente se concentra en los genitales. El niño posee intensos impulsos sádicos y masoquistas. Es un exhibicionista y también un pequeño curioso. No tiene capacidad para amar a nadie, es narcisista, se ama a sí mismo con exclusión de todos los demás. Es intensamente celoso y está lleno de impulsos destructores contra sus rivales. La vida sexual del niño o de la niña está dominada por tendencias incestuosas. Tiene un fuerte apego sexual al padre del sexo opuesto y sienten celos y odian al padre del mismo sexo. Pero el temor a las represalias del odiado o rival obliga al niño a refrenar sus deseos incestuosos. Identificándose con las órdenes y prohibiciones del padre, el niño domina el odio que le tiene y lo reemplaza con el deseo de ser como él.
La formación de la conciencia es la consecuencia del complejo de Edipo. El cuadro que presenta Freud del niño es notablemente similar al de San Agustín. Una de las pruebas principales que ofrece San Agustín de la pecaminosidad inherente al hombre es la depravación del niño. Argumenta que el hombre debe ser intrínsecamente perverso desde el momento en que el niño es perverso antes de que tenga ocasión de aprender la perversidad de los demás y de ser corrompido por los malos ejemplos. Freud, como San Agustín, no destaca aquellas cualidades del niño que por lo menos equilibrarían el cuadro: su espontaneidad, su capacidad de respuesta, su delicado discernimiento de las personas, su capacidad para reconocer las actitudes de los demás, independientemente de lo que digan sus incesantes esfuerzos para penetrar el mundo. En pocas palabras, todas aquellas cualidades que nos hacen admirar y amar a los niños y que han creado el concepto de que la posesión de cualidades infantiles por parte del adulto es una de sus más preciosas prendas. Hay numerosas razones por las que Freud pone el acento en los aspectos perversos del niño. Una de ellas es que la época victoriana había creado la ilusión de la ficción del niño inocente. Se suponía que carecía de tendencias sexuales y de toda clase de malos impulsos. Cuando Freud atacó esta ficción convencional, fue acusado de manchar la inocencia del niño y de atacar uno de los valores supremos en los que creía la familia victoriana. Se comprende que Freud, al librar esta batalla, se haya ido al otro extremo, presentando un cuadro parcial de la perversidad del niño. Otra razón de la evaluación freudiana del niño se encuentra en el hecho de que para Freud, una de las funciones de la sociedad es la de hacer reprimir al hombre sus impulsos inmorales y asociales, produciendo con esa represión valiosas características sociales. Esta transformación del mal en bien se opera mediante los mecanismos que Freud llama las formaciones reactivas y las sublimaciones. La represión de un impulso malo, como el sadismo, por ejemplo, conduce a la formación de un impulso opuesto como la benevolencia, cuya función es, dicho en términos de dinamismo, la de evitar que el sadismo reprimido se exprese en pensamientos, actos o sentimientos. Freud denomina sublimación al fenómeno en el que el mal impulso es separado de sus objetivos asociales primitivos y aplicado a propósitos más elevados y culturalmente valiosos. Por ejemplo, el hombre que ha sublimado su impulso de herir en el valioso arte de la cirugía. Freud sostiene que los impulsos generosos, amables y constructivos del hombre no son primarios, afirma que son producciones secundarias surgidas de la necesidad de reprimir los malos impulsos originales. La cultura es la consecuencia de esa represión. En su estado original, el hombre de Freud, en contraste con el de Rousseau, es poseído por los malos impulsos. Cuanto más se desarrolla la sociedad y lo obliga a reprimir esos impulsos, tanto más aprende el hombre a crear formaciones reactivas y sublimaciones. Cuanto más elevado es el desarrollo cultural, tanto más alto es el grado de la represión. No obstante, y como la capacidad del hombre para producir formaciones reactivas y sublimaciones es limitada, la creciente represión a menudo fracasa. Las tendencias originales cobran vida, y como no pueden obrar abiertamente, desembocan en los síntomas neuróticos. De este modo sostiene Freud que el hombre debe hacer frente a una inevitable alternativa. Cuanto más elevado es el desarrollo cultural, más represión y tanto más neurosis. Este concepto hace necesario deducir que el niño sigue siendo fundamentalmente inmoral mientras no lo gobiernan las exigencias sociales, que ese freno social no elimina el cuerpo central de los malos impulsos, que continúan viviendo una existencia subterránea. Otra razón
más hace resaltar a Freud la irracionalidad del niño. Analizando sus propios sueños, comprobó impresionado que ciertos impulsos irracionales como el odio, los celos y la ambición se encuentran incluso en los adultos normales mentalmente sanos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se suponía que había una línea de separación claramente marcada entre sanos y enfermos. Era inconcebible que un ciudadano normal, respetable, abrigase o pudiese abrigar todos esos impulsos locos que aparecían en sus sueños. ¿Cómo se podía explicar la presencia de semejantes impulsos en sus sueños sin destruir el concepto del adulto sano y normal? Freud halló la solución al problema con la tesis de que las tendencias irracionales que se presentan en los sueños son las manifestaciones del niño que el hombre conserva en su ser y que alza en ellos su voz. La formulación teórica de Freud era que ciertos impulsos del niño que son reprimidos siguen viviendo una existencia subterránea en el inconsciente y aparecen en los sueños, aunque deformados y velados por la necesidad del adulto de no tomar pleno conocimiento de ellos, ni aun cuando duerme. Voy a citar uno de los sueños de Freud que analiza en su libro sobre la interpretación de los sueños para ilustrar ese punto. Mi amigo R es mi tío, le tengo mucho cariño. Veo ante mí su rostro algo cambiado, parece más estirado, la barba rubia que lo rodea se ve con particular claridad. Viene luego las otras dos partes del sueño, también una idea y una imagen que omito. La interpretación de este sueño se logró de la siguiente manera. Cuando recordé el sueño en el transcurso de la mañana siguiente me eché a reír y dije, este sueño es una tontería. Pero no me lo pude sacar de la cabeza, me persiguió todo el día hasta que al fin por la noche me hice el siguiente reproche. Si en el transcurso de la interpretación de un sueño, alguno de tus pacientes se limitara a decir, esto es una tontería, tú lo censurarías y sospecharías que detrás de aquel sueño debía de esconderse algún suceso desagradable, cuya revelación el hombre trataba de evitarse. Haz lo mismo con tu propio caso. Tu opinión de que el sueño es una tontería solo significa probablemente que hay una resistencia interna oponiéndose a su interpretación. No te dejes disuadir. Continúe, por lo tanto, la interpretación. R es mi tío. ¿Qué podía significar? Yo tenía un solo tío, mi tío José. Su historia, por cierto, era muy triste. Una vez, hace más de 30 años y con la esperanza de ganar dinero, se dejó enredar en unas transacciones, de esas que la ley castiga severamente, y tuvo que sufrir las consecuencias. Mi padre, que encaneció de pensar en pocos días, solía decir que mi tío José no era un mal hombre, sino un simple bobalicón. Luego, el que mi amigo R fuera mi tío José equivalía a decir, R es un bobalicón, difícil de creer y muy desagradable. Pero ahí estaba el rostro que había visto en el sueño, con sus rasgos alargados y su barba rubia. Mi tío tenía realmente esa cara, alargada y rodeada de una hermosa barba rubia. Mi amigo R era muy moreno, pero cuando los morenos comienzan a encanecer, pierden todos los atractivos de la juventud. La barba negra sufre un desagradable cambio de color, pelo por pelo. Primero se vuelve de un tono castaño rojizo, luego castaño amarillento y por último definitivamente gris. La barba de mi amigo R se encuentra ahora en esta etapa, lo mismo que la mía, detalle que advierto con pesar. La cara que viene del sueño es al mismo tiempo la de mi amigo R y la de mi tío. Es como esos retratos de Galton, para destacar los parecidos familiares. Galton fotografía varias caras con la misma placa. Ya no hay duda posible, realmente mi opinión es que mi amigo R es un bobalicón como mi tío José. Todavía no me explico con qué objeto elaboré esa relación.
Es una relación a la que indudablemente debo poner reparo sin reservas. Y no es muy perfecta, porque mi tío era un delincuente y mi amigo R no lo es, salvo en lo que respecta a la multa que le aplicaron una vez por haber derribado a un aprendiz con la bicicleta. ¿Habré pensado en ese delito? Sería una comparación ridícula. En ese momento recuerdo otra conversación que sostuve hace unos días con un colega, N, y precisamente sobre el mismo tema. Encontré a N en la calle. Él también había sido propuesto para una cátedra, y como se enterara de que a mí me había caído el mismo honor, me felicitó. Rechacé sus felicitaciones diciendo: «Usted es el que menos puede alegrarse porque conoce por experiencia propia el valor de esa propuesta». A lo que repuso N, aunque probablemente en broma: «No se puede saber, en mi caso hay una objeción especial. ¿No sabe que una vez fui acusado criminalmente por una mujer? No necesito decirle que la acusación fue desestimada. Había sido una sórdida tentativa de chantaje, y hasta me costó trabajo librar a la denunciante del castigo que le correspondía. Pero en el ministerio pueden esgrimir en mi contra el antecedente. Usted por su parte es irreprochable». He aquí pues el criminal, y he aquí al mismo tiempo la interpretación y la orientación de mi sueño. Mi tío José representa a los dos colegas que no fueron nombrados para la cátedra, a uno como bobalicón, al otro como criminal, y ahora sé también qué objeto tenía para mí esa representación. Si el factor religioso fuera el determinante de la postergación que venía sufriendo el nombramiento de mis dos amigos, mi propia designación correría la misma suerte. Pero si pudiera atribuir el rechazo de mis amigos a otras causas que no me afectasen, podría conservar las esperanzas. Mi sueño procedió de la siguiente manera. Hizo de mi amigo R un bobalicón y de mi amigo N un criminal. Pero como yo no soy ni una cosa ni otra, no tengo nada en común con ellos. Tenía derecho a alegrarme de mi candidatura al profesorado, porque había eludido la penosa aplicación a mi caso de la información que le diera el funcionario a mi amigo R. Pero tengo que proseguir la interpretación del sueño, porque tengo la impresión de que aún no lo he aclarado satisfactoriamente. Me siento disconforme por el desembarazo en que he degradado a los respetables colegas para librar de estorbos mi acceso al profesorado. El descontento que me inspiraba mi conducta quedaba desde luego mitigado por mi capacidad para apreciar en su justo valor los testimonios de los sueños. Yo negaría rotundamente cualquier suposición de que consideraba realmente a R como un bobalicón, o de que no había creído a N su relato sobre el episodio del chantaje. Sin embargo, lo repito, todavía me sigue pareciendo que el sueño exige una mayor dilucidación. Recuerdo ahora que el sueño contenía otra parte que había pasado por alto en la interpretación. Después de habérseme ocurrido que mi amigo R era mi tío, le cobré en el sueño un gran afecto. ¿A quién iba dirigido ese afecto? Por mi tío José, desde luego, nunca experimenté ningún sentimiento afectuoso. R hace mucho tiempo que es mi amigo y yo lo estimo mucho. Pero si fuera a expresarle mi cariño en términos similares al grado de afecto que sentí en el sueño, quedaría indudablemente bastante sorprendido. Si ese afecto era por él, me parece falso y exagerado, lo mismo que mi juicio sobre sus cualidades intelectuales, que expresé uniendo su personalidad con la de mi tío, pero exagerado en sentido contrario. Mas en este momento comienzo a ver las cosas de otro modo. El afecto que aparece en el sueño no pertenece al contenido latente, a los pensamientos que se ocultan en el sueño. Está en oposición a este contenido y se presta a encubrir los informes obtenidos por la interpretación. Es muy probable que sea esa precisamente su función. Recuerdo que emprendí la interpretación de muy mala gana, que traté repetidamente de postergarla y que califiqué el sueño de simple tontería. Sé, gracias a mi experiencia psicoanalítica, de qué modo deben interpretarse esas afirmaciones condenatorias. No tienen valor informativo, expresan simplemente un afecto.
Cuando a mi hijita no le apetece una manzana que le ofrecen, asegura que es amarga, aún sin probarla. Cuando mis pacientes observan esa conducta, sé que existe ahí una idea que está tratando de reprimir. Mi sueño es el mismo caso. Yo no quiero interpretarlo porque en la interpretación hay algo a lo que me opongo reparos. Después de completar la interpretación del sueño, descubrí lo que era, la afirmación de que R era un bobalicón. Puedo referir el afecto que siento hacia R, no a los pensamientos oníricos latentes, sino más bien a esa mala voluntad mía. Si mi sueño, comparado con su contenido latente, se presenta en este punto desfigurado y tergiversa en realidad las cosas produciendo sus contrarios, será entonces que el afecto manifiesto del sueño secunda los propósitos de la desfiguración. O sea, en otras palabras, que la deformación es aquí evidentemente intencional. Es un medio de enmascaramiento. Mis pensamientos oníricos acerca de R son derogatorios, y para que yo no lo sepa hace su aparición en el sueño el sentimiento extremo opuesto a la difamación, un tierno sentimiento de afecto. Proseguiré ahora la interpretación de un sueño que ya anteriormente resultó ser muy instructivo. Me refiero al sueño en el que mi amigo R es mi tío. Habíamos avanzado en la interpretación lo suficiente como para poner en evidencia que el motivo era el deseo. En ese caso, mi deseo de ser nombrado profesor, y habíamos explicado el afecto que en el sueño sentía hacia mi amigo R. Como consecuencia de la oposición y el desafío, los dos colegas que aparecen en los pensamientos oníricos. El sueño era mío. Puedo, por lo tanto, continuar el análisis afirmando que no había quedado muy satisfecho con la solución obtenida. Yo sabía que, estando despierto, habría expresado en términos completamente distintos la opinión que me merecían los dos colegas tan maltratados en mis pensamientos oníricos. Mi intenso deseo de no compartir su suerte en lo que al nombramiento de profesor se refiere, me pareció muy insuficiente para explicar la discrepancia entre la opinión que tenía soñado y la que tenía estando despierto. Si el deseo de ser llamado con otro título fuera realmente tan intenso, probaría la existencia de una ambición morbosa que no creo albergar y que creo haber estado muy lejos de alimentar. No sé cómo me juzgarán los que creen conocerme. Quizá haya sido realmente ambicioso, pero si lo fui, hace mucho que mi ambición ha sido transferida hacia otros objetos distintos del título y la jerarquía de profesor extraordinario. ¿De dónde procede entonces la ambición que el sueño me atribuyó? Recuerdo ahora una anécdota que solía referir en mi casa cuando era pequeño. Después de mi nacimiento, una vieja campesina había profetizado a mi dichosa madre. Yo era el primogénito que acababa de dar a luz a un gran hombre. Esas profecías deben de ser muy frecuentes. Hay muchas madres felices a punto de serlo, y muchas viejas campesinas o no que, perdidos sus poderes mundanos, vuelven los ojos hacia el futuro. Y no es muy probable que las profetisas sufran por sus profecías. ¿Habrá tenido ese origen mi sed de grandeza? Pero ahora recuerdo una impresión de los últimos años de mi infancia, que puede explicarla mejor aún. Una tarde en que nos hallábamos en un restaurante del Prater, a donde mis padres solían llevarme cuando tenía 11 o 12 años de edad, vimos a un hombre que iba de mesa en mesa y que por unas pocas monedas improvisaba versos sobre cualquier tema que le dieran. Me mandaron a buscar al poeta, quien, para demostrarme su gratitud, antes de pedir el tema, hizo 2 o 3 rimas sobre mí, diciéndonos en ellas que, si su inspiración no lo engañaba, algún día sería ministro. Recuerdo claramente la impresión que me produjo esta segunda profecía. Era en la época del ministerio burgués. Mi padre había llevado a mi casa pocos días atrás los retratos de los graduados universitarios del ministerio, Herb, Iskra, Unger, Berger y otros,
y nosotros iluminamos la casa en su honor. También había judíos entre ellos, de modo que todo escolar judío aplicado podía considerar que llevaba una cartera ministerial en su valija. A aquella impresión se debe indudablemente el que hasta hace poco, antes de inscribirme en la universidad, quisiera estudiar abogacía. Cambié de opinión en el último momento. Los médicos no suelen ser ministros. En lo que respecta al sueño, solo ahora comienzo a ver que me traslada del sombrío presente a los tiempos optimistas del ministerio burgués, y satisface completamente lo que fue mi ambición juvenil de entonces. Tratando tan mal a mis dos apreciables e ilustrados colegas, solo porque son judíos, juzgando a uno un bobalicón y al otro un criminal, actúo como si fuera ministro. Me he puesto en su lugar. ¡Qué venganza he tomado! Su excelencia me niega el nombramiento de profesor extraordinario, y yo en mi sueño lo reemplazo y me pongo en su lugar. La interpretación de este sueño es un ejemplo excelente de la tendencia de Freud a considerar que los impulsos irracionales como la ambición son incompatibles con la personalidad del adulto y forman parte, por lo tanto, del niño que el hombre conserva en su ser. El sueño revela claramente la ambición que dominaba a Freud en la época de su sueño, pero Freud niega categóricamente que pudiese abrigar una aspiración tan marcada, y nos da un magnífico ejemplo del proceso de racionalización que él describe tan brillantemente. Su razonamiento es el siguiente: si el deseo de ser llamado con otro título, con esta expresión tiende a desestimar su verdadera importancia, o sea, el prestigio que trae consigo el título, fuera realmente tan intenso, probaría la existencia de una ambición morbosa. Y esa ambición dice que no cree albergarla. Pero, aunque los demás lo consideren capaz de poseerla, esa ambición no podría referirse al título de profesor, y se ve, por consiguiente, obligado a suponer que pertenece a sus deseos infantiles y no a su personalidad actual. Si bien es cierto que los impulsos como la ambición se desarrollan en el carácter del niño y tienen sus raíces en la primera época de la vida, no es cierto en cambio que estén separados de la personalidad actual. Hablando de una persona normal como él, Freud se siente impulsado a establecer una distinción categórica entre él y el niño que lleva dentro. Se debe principalmente a la influencia freudiana el que hoy se considere inexistente esa categórica línea de separación fronteriza. Se admite ampliamente que a una persona normal pueden moverla toda clase de deseos irracionales, pero que esos deseos son suyos, aunque provengan de sus primeros años de vida. Hasta ahora hemos expuesto un solo aspecto de la teoría freudiana de los sueños. Los sueños son realizaciones alucinatorias de deseos irracionales y particularmente deseos sexuales que se originaron en nuestra temprana infancia y no fueron transformados completamente en formaciones reactivas o sublimaciones. Esas realizaciones se manifiestan cuando la fiscalización de nuestra conciencia se halla debilitada, como sucede en el estado de reposo. Si nos permitiéramos cumplir de forma cabal los deseos irracionales, los sueños no serían tan extraños y desconcertantes. Pero rara vez soñamos que cometemos un asesinato o un incesto o cualquier otro crimen y, si lo hacemos, no gozamos con su realización. Para explicar el fenómeno, Freud supone que cuando dormimos también está medio dormida nuestra censura moral. De ese modo pueden introducirse las ideas y las fantasías en nuestra conciencia dormida, a la que de otro modo le está completamente prohibida la entrada. Pero la censura solo está medio dormida, permanece suficientemente despierta para impedir que los pensamientos prohibidos hagan su aparición de forma clara e inequívoca. La función de los sueños es la de preservar nuestro reposo.
Luego, los deseos irracionales que se presentan en el sueño deben estar disfrazados para engañar a la censura. Lo mismo que los síntomas neuróticos constituyen una transacción entre las fuerzas reprimidas del ego y la fuerza represora de la censura que ejerce el superego, sucede a veces que este mecanismo de alteración no funciona convenientemente y nuestros sueños se hacen demasiado claros para poder despistar a la censura. Entonces nos despertamos.